Muchísimas gracias, no sé, me imagino que todos me están oyendo bien. Esas de las preguntas que quedan de la pandemia, ¿no? Ya ese es mi saludo a todos mis compañeros de trabajo y es, ¿sí me escuchan? Eh, Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Es una gran oportunidad de compartir este conocimiento y estas cosas en las que he estado trabajando por el último, ya casi 2, 3 años de mi carrera. Sí, he sido afortunado de tener una carrera larga que me ha traído hasta este punto. Me veo joven, pero no lo soy. Pues nada, quiero compartir con ustedes este conocimiento. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y así estamos. Ya, un momento, por favor. El mantra eterno de compartir pantalla. Listo. Estamos. Yo creo que me van a ver bien por aquí. Denme un segundo, por favor. Ya, listo. Se fue. Hablemos entonces de cómo potenciar la inteligencia artificial corporativa, ¿sí? Y enfoquémonos en la parte más importante, y es usando datos reales y precisos, ¿sí? Inteligencia artificial. Empecemos clarificando cómo se presentó la inteligencia artificial durante los últimos 3, 4 años y cómo esto ha generado una nueva revolución industrial. Estamos hablando de que estamos utilizando ahora capacidades que no estaban al alcance público, al alcance de la sociedad, para poder hacer uso de modelos muy complejos, muy caros, muy costosos y muy capaces para poder realizar lo que es generación de texto. ¿Sí? La generación de texto es un tema antiguo que viene de muchos años, pero la escala a la que se hizo y la democratización que se logró con esta generación, de esta nueva generación de modelos, gracias al enfoque y al trabajo hecho por gigantes como OpenAI, entre muchos otros, estamos colocando al alcance de la gente uno de los avances más grandes y más en temas computacionales. Estamos colocando esto en manos de la gente, sí, uno de los avances más grandes. Infortunadamente, si bien la inteligencia artificial es conocedora prácticamente de todo el conocimiento público disponible en Internet, no es conocedora de nuestro conocimiento privado, de las cosas y los elementos y los datos que pertenecen a nuestra organización, que pertenecen a nuestro día a día, que pertenecen a nuestro ámbito personal y corporativo. La inteligencia artificial sabe de muchas ciencias, sabe de medicina, sabe de muchas de las cosas que son de conocimiento público, pero es imposible que sepa sobre mis ingresos, mis movimientos en ventas, mis productos más, no sé, poderosos u exitosos. Y ahí es donde viene y se enfrenta a un reto la industria, y es cómo hacemos para aplicar esta inteligencia artificial que tantas capacidades tiene sobre estos ámbitos que son más privados y sobre los que no tiene alcance su entrenamiento. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Solo imaginémonos, ¿sí? ¿Qué sería de, qué lograríamos en caso tal de que la inteligencia artificial pudiera acceder a nuestros datos laborales y a nuestros datos corporativos? La IA podría responder a todas nuestras preguntas. Siendo conocedora de nuestros contenidos corporativos, podría apoyarnos en nuestro trabajo documental y de comunicaciones. Sería capaz de optimizar nuestro trabajo manual y analítico. Nuestras decisiones serían aún mucho más acertadas. ¿Sí? Y la increíble capacidad de los modelos de inteligencia artificial de tomar sentido de los datos y extraer información nos ayudarían enormemente a lograr un mejor desempeño de la empresa. Y lo más importante, de lo más interesante, automatizaría los más complejos flujos de trabajo. Sí, unas capacidades de inteligencia artificial que sean bien implementadas, desarrolladas y a la medida del ámbito corporativo, simplificarían exponencialmente la manera en que las personas y las compañías operan. Estamos hablando de añadir nuevas capacidades, nueva eficiencia, nuevas mejoras a la gente, a la forma en la que la gente trabaja. Y esto es extremadamente poderoso, ¿sí? Según la Unión Europea y la regulación NAI que salió ya hace un año, el objetivo de la inteligencia artificial es potenciar el trabajo de la gente, y de esta manera y a partir del uso de estas tecnologías lo podemos lograr. Entonces, continuemos. Listo, tenemos claras las ventajas, tenemos claras cuáles son las nuevas tecnologías, esta nueva revolución industrial, y cómo logramos integrar esto a nuestro ámbito corporativo y con nuestros datos privados a partir de RAG. La respuesta se llama RAG, ¿sí? Que es el mejor conocido como el Retrieval Augmented Generation. ¿Listo?
Es una técnica, el RAG es una técnica que puede extender el conocimiento de los modelos, los grandes modelos de lenguaje, ya sea de OpenAI, ya sea el de Claude, ya sea el de Anthropic, ya sea los de AWS, Microsoft, Nvidia, etcétera, con, el modelo, con información en los que no fue entrenado sin requerir reentrenamiento. El reentrenamiento es costoso. El poder usarlo sin ese reentrenamiento es mucho más barato, más fácil de implementar y tiene un mayor alcance. Estamos hablando de que la inteligencia artificial puede acceder a nuestros documentos, llámese acuerdos, llámese comunicados, políticas o estándares, a nuestros datos, ¿sí? Nuestras bases de datos, nuestros registros operativos, nuestros registros transaccionales, nuestros datos financieros, comerciales y organizacionales. Se puede conectar a nuestros procesos, entender nuestros flujos de trabajo y entender los flujos de información en la jerarquía organizacional. Puede entender también y analizar datos de monitoreo en cadenas de producción y recomendar mejoras. Y a nivel de organización, puede conocer cuáles son las interacciones entre la gente, los puntos de contacto, las responsabilidades, las estructuras, jerarquías y comunicaciones. Estos datos son los que nosotros manejamos usualmente en el ámbito corporativo y estos son los datos a los que la inteligencia artificial les puede tomar bastante valor y puede potenciar nuestro trabajo. Pero estos datos no vienen siempre en una forma que sea fácil de entender, ¿sí? Estos datos vienen en miles de formatos, llamémoslo correos, llamémoslos documentos de Word, llamémoslo videos, audio, las grabaciones de estas reuniones. Y esos datos se presentan entonces en un ambiente normal en tres representaciones. Tenemos los datos estructurados, que son datos con esquema, ¿sí? Sabemos que tienen tipos y forma bien definida. Una base de datos relacional, una tabla en Excel, eh, una tabla en formato Parquet, que es la manera en la que lo usan los data lakes. Tenemos datos semiestructurados, que son datos con forma y tipos flexibles. Hablemos de un JSON, ¿sí? Que si bien tiene unos atributos y unos tipos, no todos los tipos o no todos el esquema se puede inferir del JSON, un YAML u otras alternativas. Y tenemos los datos no estructurados, que son datos sin forma ni tipos definidos, como el audio, el texto y el video, ¿sí? Estos son los datos a los que le queremos sacar potencial y que queremos observar y utilizar para mejorar nuestros procesos organizacionales. Ahora hablemos de un sistema RAG y les voy a pintar aquí a grandes rasgos cómo luce un sistema RAG, ¿sí? Tenemos un usuario que realiza un prompt o pregunta en lenguaje natural. Muy seguramente yo puedo preguntar, ¿cuál fue mi producto mejor vendido durante el último año? Eso lo recibe una aplicación web o un sistema, ¿sí? O una aplicación de un celular. Esta aplicación o este cliente realiza esa misma pregunta a un componente o servicio que está encargado de realizar la búsqueda de información relevante. Y esto es importante, es búsqueda de datos de contexto que puedan responder la pregunta del usuario. Esos datos vienen de nuestros repositorios de información, nuestras bases de datos y muchos otros miles de folders, carpetas, archivos, repositorios, etcétera, que podemos utilizar. Tras realizar esta búsqueda, el objetivo de este componente es encontrar aquello que es capaz de responder al usuario y retorna eso como datos o texto relevante a la aplicación web, que en el siguiente turno se comunicará con el modelo de inteligencia artificial o con el Large Language Model, cualquiera de OpenAI, cualquiera de Anthropic, cualquiera de cualquier empresa, y le enviará junto con la pregunta del usuario los datos de contexto encontrados. Ya es responsabilidad del modelo de inteligencia artificial responder, razonar sobre esos datos y responder en lenguaje natural al usuario diciéndole como, no sé, sus datos, su producto más vendido durante este último año fue tal producto. Esto es muy interesante, muy importante, pero aquí donde vemos la complejidad de esta implementación es muy básica, ¿sí? Una web app que se comunica con un sistema externo, que es para búsqueda de información relevante, una web app que se conecta a través de vía REST, ¿sí? Utilizando las interfaces REST o las APIs con los modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿en dónde está la ciencia? La ciencia está en el componente de búsqueda de información relevante y en su implementación. Entonces, hagamos un deep dive sobre este componente que es la verdadera razón del funcionamiento de estos sistemas. Hablemos de la extracción de datos relevantes. Encontrar el dato correcto que responde a una pregunta del usuario es un reto equivalente a la búsqueda de una aguja en un pajar. Imaginen teniendo terabytes de datos entre videos, audio, documentos, PDFs, etcétera. El poder encontrar el dato correcto que responde a mi pregunta es bastante complicado. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Sí?
Nosotros que somos ingenieros o los que somos ingenieros podemos asumir, ok, vamos a hacer entonces una búsqueda de texto, ¿sí? Hagamos un eh, full text search sobre nuestros datos, ¿sí? En este caso vemos un ejemplo en la izquierda en cómo funciona más o menos una de las tantas metodologías de búsqueda de texto, ¿sí? Hay cientos, esta es solo una de ellas, en la que tomamos un texto, en este caso en alemán, eh, y empezamos a realizar cierta limpieza y procesamiento de este texto para poder obtener al final del día, como nuestro resultado final, las partículas o raíces de las palabras que son genéricas o generales y que podemos encontrar realizando búsquedas, ¿sí? Entonces yo por lo menos busco, no sé, necesito tráeme el producto más vendido de computadores. Nuestra búsqueda de texto va a buscar todos los datos que tengan coincidencias con producto, computadores, ventas, etcétera, ¿sí? Y está muy limitado al cómo se almacenan los datos gramaticalmente, como luce, y gramaticalmente, cómo preguntamos. Esto es un problema, porque el lenguaje y el idioma es diverso, amplio y cambiante. ¿Sí? Una pregunta, realizar las palabras, la construcción gramatical de una pregunta no es la misma a pesar de que muchas preguntas digan lo mismo. Ejemplo, lo que tenemos en pantalla. Si yo pregunto a un hotel, ¿puedo llevar mascotas? ¿Me puede acompañar mi perro? ¿Conmigo irá un animal de compañía? ¿Tengo un gato que se hospedará a mi lado? ¿Un perro guía será también invitado? Todas estas preguntas son exactamente la misma semánticamente, pero en construcción y en gramática lucen totalmente diferente. Y es aquí donde el full text search se queda corto y no nos permite encontrar el dato correcto, lograr ese objetivo difícil de encontrar esa aguja en el pajar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es realizar búsquedas y esta es la palabra clave, búsquedas semánticas. En este instante, las metodologías más importantes para realizar búsquedas semánticas están basadas en el concepto de latent spaces o embedding spaces, que son conceptos importantes y que uno como ingeniero realizando la implementación del sistema RAG debe entender. Entonces, hagamos un breve paréntesis y entendamos primero por espacios latentes, que es un concepto inicial, y eventualmente nos movemos a espacios embebidos. Entonces, los espacios latentes son espacios vectoriales que nos ayudan a capturar la esencia o semántica del texto sin perdernos con otra información necesaria. Hagamos la analogía, en vez de texto, es más fácil entenderlo con imágenes. Sabemos que una imagen es una representación de píxeles. Cada píxel tiene un color y eso, por lo tanto, se puede representar como una matriz en el sistema, en un computador. Esa representación, al realizar su transformación a espacios latentes, estamos prácticamente creando una matriz más pequeña capaz de capturar solo los elementos. Entonces, continuamos. Nuevamente, los espacios latentes, tenemos una fotografía con una gran cantidad de información acerca de una persona y esa fotografía la queremos mirar y enfocarnos en los elementos que más nos interesan, que son la persona y no en su fondo. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de un espacio latente. En este caso vemos cómo los espacios latentes acentúan elementos estructurales del rostro. Y es de esta manera que muchos algoritmos de reconocimiento facial funcionan. Para no tener que enfocarse en los elementos más grandes de la fotografía y no tener que gastar o desperdiciar esfuerzo de cómputo para lograrlo, simplemente se enfocan en los elementos estructurales más grandes e importantes que fueron extraídos con los espacios latentes. Ahora hablemos entonces cómo se transfiere este concepto a texto, que es lo más importante. Entendamos ahora los embedding spaces, que a través de la representación vectorial de una dimensionalidad reducida de varios tipos de datos, se puede capturar la relación entre sus elementos y almacenar su sentido semántico. Entonces lo que hacemos es pasarle a modelos de codificación palabras en nuestro idioma o en cualquier idioma para que realice una representación vectorial. Esa representación vectorial luce como vemos aquí. Hombre es un array, un vector de 3 puntos flotantes, en este caso con estos valores. Rey tiene estos otros valores, mujer estos valores y reina estos valores. Al realizar la representación, al realizar la transformación de texto a estos campos de vectores de números flotantes, podemos inmediatamente empezar a encontrar relaciones entre los datos. Por lo menos aquí podríamos ver que hombre es muy cercano a rey y mujer es muy cercano a reina. Y de esta manera podemos empezar a encontrar la semántica y el sentido semántico de las palabras a partir del uso de estos embedding spaces. Este ejemplo que ven aquí es un embedding space de 3 dimensiones.
pero en la práctica estamos hablando de embedding spaces en donde, y esa es una representación, una gráfica sobre 3 dimensiones. En la práctica estamos hablando que los embedding spaces son de mayor a 1500 dimensiones. Por lo tanto, un poquito más difícil de dibujar. Entonces, pero ustedes se preguntarán, ok, pero yo cómo sé rey, hombre, mujer, reina, qué representación vectorial tienen esas palabras. Y la verdad, no necesitamos crear ningún modelo para esto. Podemos aprovechar modelos públicos que sean, ya sean de acceso público, open source, o modelos privados, pagos, que nos permitan realizar la codificación de las palabras en cualquier idioma y obtener su representación vectorial, ¿sí? En este caso que tenemos arigato, gracias y shukran. Y los pasamos a través de una caja negra, que es nuestro modelo de embeddings, y obtendríamos una representación vectorial que, a pesar de ser idiomas diferentes, puesto que intentan capturar la semántica, es una representación vectorial que es bastante similar independientemente de los idiomas. Algunos de los modelos más populares para esto son el Text Embedding 3 de OpenAI, que se utiliza a través de una API, el Embed V2 de NVIDIA, que es el modelo que tiene en este momento el mejor ranking en cuanto a capacidad de realizar búsqueda semántica. Gina Embeddings, que coincidencialmente es una empresa berlinesa. Cohere, que es uno de los más grandes exponentes de grandes modelos de lenguaje. Y muchísimos más. De hecho, el de OpenAI, que uno asumiría y es el más utilizado, es el que tiene del peor desempeño en cuanto a su representación vectorial. Podemos ver más en el leaderboard de MTV que está disponible en Hugging Face, en caso tal de que les dé más curiosidad. Entonces, ya tenemos los datos de nuestra representación vectorial, listo. Tomamos nuestras palabras, tomamos nuestras oraciones, nuestras frases, nuestros párrafos, los pasamos a través de un modelo de embeddings, de un encoder, y generamos su representación vectorial. ¿Y ahora qué? Los almacenamos en bases de datos vectoriales, que son tecnología de almacenamiento especializada en administración de este tipo de datos, de este tipo de vectores gigantes, de grandes dimensiones, de puntos flotantes, y que permiten la exploración rápida de estos datos para poder traer los textos más relevantes a cualquier tema o pregunta en lenguaje natural. Yo por lo menos tengo la pregunta, no sé, ¿me recuerdas por favor cuál es la política de seguridad de contraseñas de mi empresa? Lo que lo que hacemos es transformar y sacar los embeddings de esta pregunta, y tras transformar y sacar los embeddings, le preguntamos a la base de datos vectorial cuáles de los embeddings almacenados son los más cercanos a la pregunta. Y esos son los que se retornan como contexto para el modelo, utilizando esta tecnología. Yo personalmente soy muy fan de pgvector, Postgres con pgvector, es el Postgres de siempre que todos hemos usado, pero tiene un plugin encima que es pgvector y que me permite el almacenamiento y búsqueda de datos vectoriales. Pero hay otras soluciones construidas a la medida. Weaviate, por ejemplo, que es de las más populares, ChromaDB, MilbusDB o Qdrant, o el OpenSearch, que es el mismo Elasticsearch, que ahora integra esas capacidades. Entonces, ya tenemos la clave de los datos vectoriales, la búsqueda semántica, la transformación de los datos, ya sabemos cómo funciona. Ahora implementemos una manera en la que podamos industrializar esta vectorización de datos y podamos almacenarlos para su búsqueda y para traerlos como contexto. Y este es el flujo a gran escala. Tenemos nuestros repositorios de datos o documentos. Realizamos la escucha de cambios en estos repositorios de datos para realizar su procesamiento. Tras recibir una nueva entrada o un nuevo archivo, extraemos los contenidos o el texto de esos archivos, que es texto estructurado a partir de datos no estructurados en la mayoría de los casos. Por ejemplo, esta presentación en PowerPoint, yo extraería solo el texto, más no la forma, las figuras, las imágenes o la estructura que puse. Estoy interesado solo en el texto. Realizamos un proceso, posteriormente, ya habiendo extraído el texto, realizamos un proceso de fragmentación o chunking. Fragmentación, muchas veces si ustedes tienen un documento de 10.000 páginas, en ese documento de 10.000 páginas tienen 30 secciones, 40 secciones, y cada sección habla de una temática totalmente diferente, el hacer el embedding o la codificación de todo el documento sería reducirle capacidades a nuestro sistema, puesto que no sería capaz de encontrar el fragmento exacto que responde la pregunta. Un día encontraría documentos completos de 10.000 páginas que no añaden contexto y que serían muy difíciles de utilizar junto con el LLM o el gran modelo de lenguaje.
Por lo tanto, necesitamos agarrar esos largos textos y recortarlos en piezas semánticamente relacionadas, que son más pequeñas y que me permiten un mejor almacenamiento y búsqueda. Posteriormente realizamos la generación de embeddings, que ya sabemos con alguno de los modelos hechos, aquí nombrados, y almacenamos y luego estamos listos para explorar los datos. Pero entonces ustedes dicen, ok, ese es el proceso, pero ¿yo qué tecnologías puedo utilizar para esto? Entonces exploremos a profundidad qué tecnologías son útiles en cada caso del pipeline, cada paso del pipeline. Para las fuentes de datos, eso no tiene mayor ciencia. Tenemos S3, tenemos el Azure Blob Storage, ya llamamos nuestras bases de datos, repositorios de documentos en SharePoint, o bases de datos normales, Postgres, Oracle, etcétera. Para realizar la extracción de los contenidos de los datos, en el caso no estructurados, realizamos procesamiento de esos datos utilizando Unstructured. Por ejemplo, Unstructured es un sistema que te permite extraer de cualquier tipo de archivo el texto sin tener que luchar contra la estructura del texto y sin tener que crear algoritmos especiales para cada tipo de archivo. Tenemos otras opciones como AWS Textract, Azure Doc Intelligence o Namaparse, que son todas opciones pagas. Unstructured es una opción libre. Luego realizamos la fragmentación o el chunking del texto. Y para eso podemos utilizar frameworks como LangChain, LlamaIndex o Haystack, que son los más grandes exponentes para lo que es con la interacción de los sistemas y los grandes sistemas basados en AI y los grandes modelos de lenguaje. Luego generamos los embeddings. Para esto podemos utilizar algunos de los modelos ya nombrados, los modelos de OpenAI, los modelos de Cohere, GenAI o cualquier modelo libre y abierto de Hugging Face. Y finalmente, almacenamos en cualquiera de los vendors de bases de datos vectoriales que ya nombramos. Todo este proceso lo puedes orquestar de principio a fin utilizando eventos, por lo menos eventos en Kafka, eventos en Apache Airflow o eventos en Temporal, que te permite crear workflows completos que te permiten ir del punto A al punto Z muy fácilmente. Y con la ayuda de frameworks como LangChain y LlamaIndex, que son especiales para poder realizar el procesamiento de estos datos y la integración de los datos en sistemas basados en AI. Pero también existen herramientas integradas que intentan automatizar todo el proceso y que son mucho más fáciles de usar. Tenemos TextAI, que es una base de datos que agarra todo el proceso. Uno lo conecta a su fuente de datos y realiza todo, y es una base de datos vectorial al mismo tiempo, y ya nos permitiría hacer exploración de datos fácil, la obtención de contexto. Diffie, que es una herramienta muy poderosa que te permite no solo crear los flujos completos e implementarlos para almacenar tus componentes de búsqueda vectorial y búsqueda semántica, sino que también permite de manera visual crear agentes y crear sistemas complejos en función de esos datos almacenados. Y SuperDuperDB, que es un proyecto abierto que permite nuevamente la integración con estos tipos de datos. Estas tres herramientas son espectaculares, recomendadas para el que quieran mirarlos. Y ahora volvamos al comienzo. Ya sabemos entonces, ya tenemos una idea más clara de cómo realizar esta búsqueda de información relevante. Es un componente y es el componente más importante de todo nuestro sistema. Estos no son más que APIs, ¿sí? Llamar los modelos LLMs, llamar a las web apps, no son más que hacer uso de APIs de fácil uso. Esos no tienen ciencia. Pero la búsqueda de información relevante y el almacenamiento de estos datos es la parte, de su representación vectorial, es la parte más complicada de esto. Y esta es la parte en la que yo dedico la mayor cantidad de mi tiempo laboral durante mi día a día para el desarrollo e implementación de los sistemas que estamos haciendo. Ahora, pensemos entonces, si es importante RAG, ¿cuál es el verdadero impacto de RAG en el mercado de AI? ¿Sí? Y hablemos de algunos ejemplos. GitHub Copilot, ¿sí? Para aquellos que son desarrolladores y que han escuchado GitHub Copilot y generación de código en GitHub o en VS Code, es un sistema basado en RAG que entiende el código y hace uso de los recursos del proyecto para solucionar problemas dados. Él sabe en dónde encontrar el contexto, sabe del código cuál es la pieza que uno necesita y le recomienda y sugiere y le autocompleta el código siguiente para hacer uso de esos servicios. Office 365 Copilot ahora ofrece la oportunidad de extraer la representación vectorial de todos los datos y todo lo que guardamos en nuestro OneDrive para poder luego fácilmente realizar búsquedas en nuestra barra de Windows. ¿Me recuerdas, porfa, cuál es qué dije yo acerca de los LLMs el mes pasado en la reunión? Y eso te traería esa información. Tenemos Open Evidence, que es un sitio web que ofrece un gran modelo de lenguaje entrenado sobre un corpus de documentación científica médica.
y que genera un excelente rendimiento en tareas médicas. Es el proyecto que ha generado mejor rendimiento para este tipo de retos. Y ChatGPT, para aquellos que usamos ChatGPT, ellos tienen una funcionalidad de subir documentos para responder a preguntas con respecto a su contenido. Y todas estas capacidades fueron construidas utilizando las bases de datos vectoriales y bases de datos relacionales de Azure, que como sabemos Microsoft es el más grande partner de OpenAI. Pero esto no es todo, ¿no? Y ahora quiero hablar un poco y desviarme un poco en esto solo el comienzo, ¿sí? Para uno realizar el trabajo o implementación de proyectos de AI, es importante tener en cuenta el prompting, ¿sí? El prompting influye enormemente en la calidad del output de los modelos y los resultados obtenidos. Y hay muchísimas técnicas de prompting. Tenemos los agentes autónomos, que ya teniendo estos datos, estas fuentes de datos vectoriales y sistemas inteligentes que puedan responder sobre ellos, podemos conectarlos y automatizar por tareas y procesos utilizando el LLM como un motor de razonamiento. Y tenemos sistemas multiagente, que orquestan múltiples agentes autónomos y permiten la ejecución de tareas aún más complejas con mayor precisión, como el desarrollo de software. Esto los podemos asimilar prácticamente como las líneas de producción, que son muchos robots trabajando en paralelo, realizando una tarea aún más importante y grande. Y aquí enchufando un poco mi canal en el que hablo mucho de estos temas, para no desviarnos un poco más de la conversación. Entonces, creo que eso es todo. Fue un poco rápido, pero quisiera dar la oportunidad de... Coloco aquí este código QR para que me sigan. Yo, el futuro, no, mentiras. El futuro no. El presente es Agentic Design. ¿Qué es Agentic Design? Es diseño basado en agentes. Es permitirle a los LLMs no solo encontrar los datos más relevantes para dar respuestas, sino darles capacidades de su, más allá de su dominio para poder ejecutar acciones por sí solos. Ejemplo, si yo le pregunto, y hace poco realicé el desarrollo de un sistema en donde yo me conectaba a la API de GitHub, pedía los pull requests más recientes, los commits más recientes um, y otra información sobre un repositorio. Y le preguntaba a la inteligencia artificial, eh, por favor, genéreme una gráfica que pueda mostrar en mi página web en React, que me muestre fue el número de líneas añadidas o borradas del repositorio durante mi última semana. Y eso lanzó un montón de sistemas multiagente. Un agente supervisor que realizaba, que prácticamente administraba el trabajo de otros agentes. El otro agente era un arquitecto que realizaba la especificación técnica de cómo se debía solucionar este problema. Luego, tras terminar este agente, transmitía esa información de este agente al analista de datos, que evaluaba en cuál de las APIs o cuál de las funcionalidades de GitHub, cuál de las APIs de GitHub necesitaba realizar el query. Es decir, necesito traer los commits, necesito traer los pull requests, necesito mezclarlos. Y en caso tal de que necesitara mezclarlos, podría utilizar código Python para poder realizar el análisis y la transformación de estos datos. Y posteriormente, al tener ya un output de los datos, le pasaba un sample de los datos a un desarrollador, a un agente desarrollador, que realizaba en función de todos los pasos anteriores el desarrollo del código y me generaba un output que podía mostrar a los usuarios. Estos son sistemas multiagente que toman ventaja de estas capacidades de RAG, que permiten buscar información y en función de esa información buscada tomar acción y realizar una automatización que es aún más relevante y más, ofrece una mayor cantidad de oportunidades. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Como se pueden dar cuenta con mi canal de YouTube, yo tengo un afán interno, un afán mío de compartir información con gente latina, ¿sí? Ese fue mi motivación, ¿sí? Yo trabajo en inglés, yo vivo en Alemania desde hace ya 9 años, pero mi objetivo es siempre poder compartir esa información y esa experiencia que he ganado a todos aquellos que vienen de mi tierra, ¿sí? De donde me siento identificado. Entonces, nada, los invito, me enfoco mucho en AI, me enfoco mucho en lo que sea que sea tecnología. Les doy las gracias por la oportunidad. Esto es parte de mi sueño, el poder compartir este conocimiento. Y para cualquier pregunta, mis puertas están abiertas. Me pueden contactar por LinkedIn, por cualquier medio, y ahí estoy yo para responder.